¿Ustedes cómo lo asumen? Bueno, nosotros pensamos que ante todo estos ataques contra el Islam tienen como objetivo provocar un conflicto entre el mundo islámico, la civilización islámica y el mundo occidental. Lo que demuestra que en esto hay un complot entre algunos sectores occidentales y algunos sectores del mundo musulmán para crear una crisis entre la civilización occidental y la civilización islámica. ¿Qué sectores estarían ahí involucrados? Estados Unidos está en una contienda electoral entre demócratas y republicanos. Ahí está la lucha vigente y latente. ¿Quién estaría interesado? ¿Quién ganaría con esta inclinación? El perjudicado es la candidatura de Obama, porque se supone que un presidente debe defender sus embajadas, debe defender a sus connacionales en el exterior, y porque el atentado y la muerte del diplomático norteamericano y otros funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y asesores de inteligencia en Benghazi, a quien perjudica es a Obama y a su campaña y al Partido Demócrata, porque en últimas lo van a atacar de ser responsables de no defender los intereses de su país. Y es que así fue, así lo hizo Romney. Claro, apenas salió la noticia en Libia, él lo primero que salió a decir es que Obama estaba equivocado y que le enviaba un mensaje contradictorio al mundo. Claro, ¿y esto en qué va a redundar? Pues que sencillamente los sectores fundamentalistas del Partido Republicano, donde los cristianos votan mayoritariamente, hay 40 millones de cristianos que votan por el Partido Republicano desde la época de Reagan. Y hay unos sectores más fundamentalistas que dicen que el Islam es el anticristo, o sea, y piensan en un Armagedón contra los musulmanes. A su vez, los salafíes fundamentalistas, que están financiados por Arabia Saudita, los países del Golfo, y que son los que tumbaron a Gaddafi, y son los que quieren tumbar ahora a Bashar al-Assad en Siria, y aparentemente son enemigos. Pero en el plano económico, curiosamente, son aliados de Estados Unidos y Europa. Julián, empezando por varios gobiernos, varios candidatos, por ejemplo, el caso de Mitt Romney, el republicano en Estados Unidos, el caso del Ejecutivo de Francia, el caso del Ejecutivo de Alemania, que ha sido un poco más mesurado, han defendido la libertad de expresión, pero ¿la libertad de expresión es tan sagrada como la propia religión? A ver, sí, se quiere exacerbar, se quiere enfrentar dos visiones. El etos laicista de Occidente, del racionalismo científico, versus el etos religioso y espiritual del mundo musulmán. En el mundo musulmán es importante tanto la vida trascendental como la vida material, pero aquí hay un tema que llama la atención. ¿Cómo es posible que Francia diga que va a cerrar sus embajadas y sus centros culturales y colegios? Y claro, para proteger el Estado y sus ciudadanos, pero ¿no era mejor cerrar a este periódico o cancelarlo un tiempo o sancionarlo, que está provocando una inseguridad sobre sus propios ciudadanos? Porque surge un interesante tema. Y es que quieren decir que en Occidente no existe el delito de la blasfemia. O sea, hay un asunto curioso, aquí hay una trampa. Dicen que en Occidente no existe el delito de blasfemia porque es un delito, tiene su origen religioso, pero sin embargo, cualquiera que critique el holocausto judío, cualquiera que critique, por ejemplo, y cuestione el número de muertos en la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a la cárcel o es multado, como ocurrió con el intelectual francés Roger Garaudy. Entonces, ¿qué pasa? Sí existen unas penas para quien ofenda una religión y una tradición. Lo que pasa es que se está tratando de sacralizar cierto tipo de visiones, pero otras se les permite que se les ataque. Pero usted habla que esto estaría concentrado solamente en algunos países, pero es un hecho que esto se ha extendido a otras regiones. Europa es un ejemplo, Alemania, India también ha visto manifestaciones, otras naciones del sudeste asiático y de Oceanía también se ha visto. Claro, porque la histeria colectiva es difícil de controlar, sobre todo porque estamos hablando de una gran masa de pueblos. Pero no se trata entonces solamente de un sector, ¿o sí? Sí, pero la mayoría de las manifestaciones son pacíficas. Lo que pasa es que lo que se muestra siempre es lo más agresivo, lo más duro. Y hay que condenarlo, hay que condenar la muerte de los diplomáticos estadounidenses, hay que condenar la quema de embajadas porque violan los tratados de Ginebra. Pero por otro lado, lo que tiene que hacer el mundo musulmán es algo más inteligente y es promover películas y grandes producciones sobre Mahoma y el Islam, como lo han hecho con películas en la década de los 70 con Anthony Quinn e Irene Papas. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de una civilización que se aprecia por su belleza, por tener el Taj Mahal como la más grande obra visitada del mundo musulmán o la Alhambra de Granada en España? La respuesta debe ser el arte.